Camila Bailón, ayúdame con la lectura del ejercicio. Activa ahí el audio, Camila. Ya. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Qué tan alto subirá? Muy bien. Gracias, Camila. ¿Qué gráfico tengo que utilizar? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. El primero, porque un cuerpo va subiendo, ¿verdad? Por lo tanto, necesito el primer gráfico. ¿Sí? Entonces, asimismo, vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Esta es la representación del suelo, ¿verdad? Dice que el cuerpo tiende a subir hasta en este caso, hasta una altura determinada, ¿verdad? Hasta ahí sube el objeto, pero me está indicando que el objeto es lanzado verticalmente con una velocidad. Cuando dice que es lanzado con una velocidad, ¿qué tipo de velocidad es? ¿Inicial o final? Inicial. Muy bien. Entonces, aquí lo que me indica el problema, que el cuerpo es lanzado, ¿sí? El cuerpo es lanzado con una velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial que me indica el problema es de 20 metros sobre segundo. Y el problema me indica que al momento que llega a alcanzar una altura determinada, la velocidad final es igual a 0. Esto es fundamental, ¿sí? En los problemas, ¿verdad? Y me indica qué tan alto subirá, o sea, me pide la altura con que llega a en este caso, me piden la altura máxima, ¿verdad? Que alcanzará el objeto al momento que fue lanzado. Y además, también me indica la gravedad, vale 10 metros sobre segundo. Entonces, este dato es fundamental. Sabemos que aquí la gravedad va a ser negativa, por lo tanto, ese es en este caso, vamos a utilizar la gravedad negativa, 10 metros sobre segundo, ¿verdad? El problema me va indicando que la gravedad la tengo que utilizar con un valor exacto de 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora, ya que interpreté el problema con la gráfica y además con los datos, ¿verdad? Tengo que ver qué fórmula tengo que, en este caso, qué fórmula tengo que, en este caso, ocupar, ¿verdad? Con respecto a este problema. Vamos a retroceder. ¿Qué fórmulas tengo que ocupar? Que ocupar. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los de la derecha. Los de la derecha, ¿verdad? Como me piden calcular, en este caso, altura, el problema debe de contener, o sea, la fórmula, altura, velocidad final, gravedad y velocidad inicial. ¿Qué fórmula tengo que ocupar? Perdón. ¿Qué fórmula tengo que ocupar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2 nuevamente, ¿verdad? Pero con el signo negativo en medio, porque estamos interpretando la gravedad negativa, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a utilizar la 2, ¿verdad? Asimismo, velocidad, en este caso final elevada al cuadrado, es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos el doble producto de la gravedad por la altura, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, algo fundamental que debo de hacer en los problemas, ¿sí? Para que se me haga mejor el despeje. Entonces, tengo esto, ¿verdad? Todo lo que está en el lado derecho, perdón, izquierdo, se hace 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que es 0 igual a lo mismo que está en el lado
derecho, ¿verdad? Ahora despejo. Para despejar esta fórmula, ¿sí? En este caso, este término que está negativo, lo paso al otro lado positivo, de esta manera. 2 por G, 2 por G y por H, ¿verdad? Y por H. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Ahí sería el despeje. Como me piden calcular la altura, ¿verdad? Ubico la fórmula. Altura es igual, lo que está multiplicando a H, ¿qué pasa al otro lado? A dividir. A dividir, muy bien. Entonces me quedaría que en este caso la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el doble de la gravedad, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer solamente es reemplazar los datos, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 20 metros sobre segundo. Muy bien, 20 metros sobre segundos. Vamos a indicar los 20 metros sobre segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Luego vamos a indicar el doble de la gravedad. O sea, el doble de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. ¿Cuánto resulta en este caso 20 al cuadrado? ¿Cuánto resulta 20 al cuadrado? 400. 400, muy bien. En este caso resulta 400. Obviamente, también las unidades están elevadas al cuadrado, ¿verdad? 400 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Y obviamente 2 por 10 me resulta 20 metros sobre 20 metros sobre segundos al cuadrado. Divido, ¿cuánto resulta 400 para 20? 20. 20 resulta mismo, ¿verdad? Y asimismo analizamos los signos, perdón, las unidades, extremo con extremos y medios con medios, ¿verdad? Por lo tanto, quedaría así, me quedaría metros al cuadrado por segundos al cuadrado. En este caso, todo sobre segundos al cuadrado por metro. Y lo que hacemos es eliminar unidades iguales, segundos con segundos y metros con el cuadrado, resultando así que H es igual a 20 metros, porque H es una altura y la altura, ¿qué quiere decir? Que es una distancia. Y toda distancia está dado en unidades métricas, en este caso, en unidades de longitud. Y este sería el resultado a mi ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto es todo con respecto, ¿sí?, a este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces estamos, vimos en este caso los dos tipos de gráfica y asimismo vamos a ver la tercera gráfica. En este caso, me va a ayudar con la lectura del ejercicio el señor Kenneth Fajardo. Ya. Desde lo alto de una torre de 180 metros de altura se lanza un cuerpo verticalmente.
hacia arriba con una velocidad de 45 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo el cuerpo llega al suelo? Bueno, en estos problemas donde se confunden los estudiantes muchísimo, ¿sí? Asimismo vamos a escribir los datos. Se confunden muchísimo los estudiantes. Por lo tanto, primero tenemos que interpretar la gráfica. Dice, desde lo alto de una torre. Entonces, ¿eso qué nos quiere indicar? La altura. Exactamente, la altura, ¿verdad? Por lo tanto, me indican desde lo alto, en este caso, voy a dibujar el suelo, en este caso el suelo. Ubiquemos en este caso la ubicación de la torre. Ubiquemos de esta manera que esa sea la torre, ¿verdad? Y me está indicando, desde lo alto de esta torre se lanza un cuerpo hacia arriba. Entonces, obviamente el cuerpo, ¿qué va a hacer? A tender a caer nuevamente, ¿verdad? Eso me está indicando el problema, ¿sí? Desde aquí, desde lo alto de esta torre, se está lanzando un cuerpo que cae obviamente al suelo, ¿verdad? Entonces, eso me está indicando, ¿verdad? Entonces, me está indicando también que la torre tiene 180 metros de altura. Entonces, aquí voy a ubicar, en este caso, la altura de la torre, o sea, la altura solamente de la torre, nada más, no la altura máxima. La altura de la torre es de 180 metros. ¿Verdad? Y además me está indicando que la velocidad con que va lanzado el cuerpo, ¿qué tipo de velocidad es? ¿Inicial o final? Inicial. Muy bien, la velocidad inicial con que el cuerpo fue lanzado es de 45 metros sobre segundo. Es la velocidad con que el cuerpo fue lanzado, obviamente, hacia arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el cuerpo llega hasta una altura máxima y tiende a caer. Sabemos que cuando llega hasta una altura máxima, la velocidad final es igual a 0 en ese punto, ¿verdad? Y cuando llega hasta el suelo, en cambio, la velocidad inicial es igual a 0. Todos esos datos tengo que ubicarlos, pero tengo que saber en qué circunstancias o cómo voy a tomar estos datos, ¿verdad? Entonces me pide el tiempo, en este caso, el tiempo con que sube el objeto y obviamente el tiempo con que cae el objeto. Esos dos tiempos me está indicando nuestro problema. El tiempo con que sube y el tiempo con que cae este objeto, ¿verdad? Y ese tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo de vuelo, ¿sí? Ese es el tiempo de vuelo porque me piden el tiempo que al cabo de qué tiempo el cuerpo llega al suelo, ¿verdad? Entonces, que para ello tengo que saber con el cuerpo que sube y en este caso con en el que cae. Ya, para ello yo tengo que saber la altura máxima. O sea, la altura, toda esta altura que la voy a indicar altura 2. ¿Sí? Esta la voy a indicar como altura 1, que viene a ser la altura del edificio, o de la torre en este caso, altura 2. O sea, necesito saber, en este caso ya sé la altura de la torre, pero necesito saber la altura, en este caso, con que sube el objeto. ¿Verdad? Esa altura necesito saber. Y al saber esa altura y la altura de la torre, ya sé la altura 2, o la altura total. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Entonces, vamos a proceder a encontrar la altura. ¿Sí? Con respecto a este ejercicio. Aquí, asimismo, la gravedad la vamos a utilizar como 10 metros sobre segundo. ¿Sí? La gravedad la vamos a utilizar como 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a interpretar primero este primer gráfico. Este primer gráfico.
Esto primero vamos a interpretar primero. ¿Sí? Eso primero es lo que vamos a interpretar. Vamos. ¿Qué fórmula debemos de ejecutar para encontrar en este caso la altura que le voy a indicar aquí? Altura sub cero. Le voy a indicar altura sub cero. ¿Sí? Esta altura con que sube el objeto, necesito saber. Yo le puedo nombrar de cualquier manera. Yo le puedo nombrar H1, en este caso ya sé cuál es H1. H1 significa la altura de la torre. H2 la altura total. Y puede poner aquí H3, ¿verdad? Pero voy a ubicarlo como H sub 0. Para encontrar esta H, ¿cuál sería la fórmula que tengo que tomar? Tiene que tener velocidad inicial, tiene que tener altura, velocidad final y gravedad. ¿Cuál sería la fórmula que tengo que, en este caso, utilizar para poder despejar H? Sigue siendo la segunda fórmula. La segunda fórmula, ¿verdad? Que es velocidad al cuadrado final menos, perdón, igual velocidad al cuadrado inicial menos 2 veces la gravedad por la altura, que le voy a llamar H sub 0 porque esa es la que voy a encontrar. Esa es la que he nombrado de esa manera. Sabemos que para encontrar H sub 0, esto se hace 0, ¿verdad? Como esto se hace 0, todo lo que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo, con signo cambiado, o sea, positivo, ¿verdad? Y todo lo que está aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Ahora despejo H sub 0. Al despejar H sub 0, lo que está multiplicando H pasa a dividir, ¿verdad? Quedando así la velocidad al cuadrado inicial sobre 2G. O sea que cuando me da un problema de esta magnitud, primero lo que yo tengo que encontrar la altura con que el cuerpo, en este caso, el cuerpo tendió a subir a su altura máxima, ¿verdad? Primero voy a interpretar esa altura primero. Por lo tanto, al hacer los cálculos, en este caso, al reemplazar 45 metros sobre segundos al cuadrado, perdón, sobre segundos, lo elevo todo eso al cuadrado y luego multiplico el 2 por el valor de la gravedad. Sabemos que en los problemas vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, aunque en este problema no me está indicando el valor de la gravedad. Cuando en un problema no te indican el valor de la gravedad, ustedes la utilizan como 9,8. Eso me olvidé de indicarles. Cuando, si nos damos cuenta, el problema no me dice utilice la gravedad 10, ¿verdad? Entonces aquí sí utilizo la gravedad como 9,8. ¿Sí? Aquí sí utilizo la gravedad como 9,8. Profe, disculpe, que vamos copiando también los ejercicios. Disculpe, no lo entiendo. También usted va explicando y nosotros vamos copiando los ejercicios, ¿verdad? Claro, para su mejor entendimiento. Ya, gracias. Ya, ¿cuánto resulta 45 al cuadrado? 2025. 2025, muy bien. Obviamente metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto resulta en este caso 2 por 9,8? 19,6. 19,6 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, al dividir 2025 para 9,6, ¿cuánto resulta?
¿Cuánto resulta? 103,31. 103, ¿verdad? Sí, 31. Muy bien. ¿En qué unidades me queda? Obviamente en metros, ¿verdad? Porque en es metros. altura. Por lo tanto, aquí eliminamos segundo con segundos al cuadrado y este metro con este metro. Por lo tanto, me queda de esta manera, ¿verdad? Esa solamente es la altura con que el cuerpo sube. Ahora, para saber la altura total, ¿qué debo de hacer? La altura total, o sea, la altura 2. ¿Qué debo de hacer para encontrar la altura 2? La multiplico por 2. No. Sumo la altura de la torre con la altura con que el cuerpo llegó a esta altura máxima, ¿verdad? Por lo tanto, sumo 180 metros, o sea, sumo el valor de la torre, ¿verdad? La altura de la torre. Y después voy a sumar, en este caso, voy a sumar la altura que hemos encontrado. Eso es lo primordial que voy a hacer. ¿Sí? Al sumar todo eso, ¿cuánto resulta? 283,31. Muy bien, 283,31. Y obviamente me queda en metros, ¿verdad? Entonces ya tengo el tiempo, en este caso la altura máxima. Siempre debo tener una altura máxima para poder interpretar nuestro problema. Entonces ya tengo este dato, es fundamental para, en este caso, encontrar el tiempo con que cae. Es fundamental para encontrar el tiempo con que cae. Ahora, vamos a encontrar el tiempo de subida. El tiempo de subida, ¿sí? Asimismo, debe de contener tiempo de subida, debe de contener velocidad inicial, debe de contener velocidad final y además la gravedad. Ahora, si analizamos las fórmulas de la derecha, ¿verdad? Porque va hacia arriba. ¿Dónde hay tiempo? En las únicas fórmulas donde hay tiempo es en la primera y en la última, ¿verdad? Ahora, pero según los datos de mi problema, debe de contener velocidad inicial, el tiempo, la velocidad final y la gravedad. ¿Cuál de las dos fórmulas debo de ocupar? ¿La primera o la última? La La primera. primera. La primera, muy bien. Por favor. Bueno, tenemos que utilizar la primera, ¿verdad? Entonces, con ello vamos a concluir con el problema, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad, en este caso final, es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial menos menos G por T. Sabemos, en este caso, que es el tiempo de subida. Sabemos que la velocidad final ahí en el punto máximo del tiempo es igual a 0. Todo lo que está aquí va a pasar con signo contrario al otro lado de la ecuación, al despejar en este caso la fórmula, ¿verdad? Por lo tanto, me queda que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. O sea, solamente divido la velocidad inicial y la gravedad, ¿verdad? Reemplazamos. Al reemplazar datos,
la velocidad inicial vale 45 metros sobre segundos. Y la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Al dividir, ¿sí? Al dividir, en este caso, 45 para 9.8, ¿cuánto resulta? ¿Alguien que lo puede indicar? Me alza la mano, por favor. ¿Cuánto resulta 45 para 9,8? Marcos. 4,59. Ya, muy bien. 4,59. Ya, muy bien. Eliminamos metros con metros. Eliminamos el segundo con el cuadrado del segundo, ¿verdad? Quedando así, obviamente la respuesta en segundos, porque el tiempo debe estar dado en ¿qué? En segundos, ¿verdad? Bueno, ahí ya tengo el primer resultado, el tiempo con que sube. Ahora solo me falta saber el tiempo con que cae, ¿verdad? El tiempo con que cae. ¿Sí? Y para ello debo de tener en cuenta la altura 2, en este caso la altura máxima, el tiempo con que cae, ¿sí? Y también la gravedad, ¿sí? Es fundamental todo estos, en este caso, las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Y para encontrar, en este caso, el tiempo, vamos a utilizar la fórmula 3, ¿sí? Porque en la fórmula 1 tengo el tiempo, perdón, con respecto cuando cae. En la Fórmula 1 tengo el tiempo, ¿verdad? Tengo el tiempo, pero no tengo la altura, ¿sí? No tengo el valor de la altura, ¿verdad? No tengo el valor de la velocidad final, no tengo el valor de la velocidad, velocidad inicial sí tengo, pero no tengo el valor de la velocidad final. Por lo tanto, no voy a utilizar esta fórmula, pero sí la fórmula 3, ya que la fórmula 3 tiene velocidad inicial, tiene tiempo, tiene gravedad y tiene nuevamente tiempo, ¿verdad? Esta fórmula es la que voy a indicar. Entonces, para encontrar el tiempo de caída, voy a interpretar esta fórmula. H igual a la velocidad inicial por el tiempo con que cae más un medio de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta en la gráfica, al momento que el cuerpo cae y llega al suelo, ¿qué indica la teoría? Que la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que hacer que la velocidad inicial se haga 0. Y si la velocidad inicial se hace 0, todo lo que contiene la velocidad inicial es 0, ya que todo número multiplicado por 0 como resultado resulta 0, quedando así la fórmula más reducida. Por eso estos datos son fundamentales, los datos que le estoy indicando con respecto al análisis de cada gráfico. Por lo tanto, quedaría la fórmula más reducida. Quedaría de esta fórmula, perdón, de esta forma la fórmula, ¿verdad? Y de aquí voy a despejar. De aquí voy a proceder a despejar, en este caso, el tiempo de caída. Utilizo tiempo de caída es igual. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría 2H sobre, y lo que está multiplicando pasa a dividir, o sea, la G que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Y el cuadrado se transforma al otro lado en raíz.
haciendo así esta fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos solamente es reemplazar datos. En este caso quedaría la raíz de 2 veces el valor de G, perdón, de H. Si nos damos cuenta, el valor que hemos encontrado de H es de 283,31 metros. Por lo tanto, eso es lo que voy a ubicar. 283,31. Sobre la gravedad que equivale a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto lo hago en la calculadora, elimino metros con metros, multiplico 2 por 283,31 y el resultado lo divido para 9,8. ¿Cuánto me resulta al multiplicar y al dividir? Multiplico 2. Dígame, Marcos. 57,81. 57,81, ¿verdad? Ahora, ese 57,81 le voy a extraer su raíz cuadrada. Obviamente, como es tiempo, me va a quedar en segundos. Aplico su raíz cuadrada. ¿Cuánto resulta la raíz cuadrada de 57,81? Brigitte Moreno. Marcos Floril, porque me bajó la... Marcos. 7,60 segundos. 7,6, ¿verdad? Segundo, muy bien. Ahora, el problema no me pide encontrar ni el tiempo de subida ni el tiempo de caída, sino el tiempo que demoró la partícula en llegar al suelo. Por lo tanto, ese se llama tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es la suma entre el tiempo de subida y el tiempo de caída. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿cuánto vale el tiempo de subida? El que hemos calculado recién, el tiempo de subida equivale a 4,59 segundos. 4,59 segundos. ¿Y cuánto equivale en este caso el tiempo de caída? El tiempo de caída equivale a 7,6 segundos. ¿Cuánto quedaría en total la suma de los dos? Marcos. 12,19. 12,19. O 12,2, ¿verdad? Si redondeo, 12,2 segundos. Y ese sería el resultado final de este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio tuvo todo lo que concierne a la caída libre. Todo. Por lo tanto, por eso en este caso el procedimiento fue muy amplio y ese sería el resultado final de este ejercicio. Si nos damos cuenta,